Hola a todos, la doctora Jocelyn Gacel está casi lista, nosotros también, faltan 3 minutos para el webinario. Bien. Hola a todos, hola a todos, buenas tardes. Este es el séptimo y último webinario de la serie 2017 del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. La quinta edición del Congreso se llevará a cabo en octubre del 11 al 13 en la ciudad de Montreal, Canadá. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Jocelyn Gacel y mi colega Luis Caguachi va a hacer una reseña más a fondo acerca de su currículo. Luis, no te oyes, Luis. No. Listo. No, Luis, no te oímos. ¿Me escuchan ahora? Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, les Gracias, Luis, adelante. Muy buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer su tiempo, la disposición y la disponibilidad. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer también muy sinceramente a la doctora Gacel por prestarnos su tiempo, su conocimiento, su trabajo para poder reunir ahora a futuros participantes del CAIE y personas que están interesadas en la internacionalización de la educación superior en las Américas. Vale mencionar, el seminario del día de hoy se estará llevando a cabo en español. No sientan pena si existe alguno que tenga alguna pregunta en alguno de los otros idiomas oficiales del CAI. Estamos aquí para atenderlos y con mucho gusto podremos hacerlo en el idioma de su predilección. Eu posso ver que tem uns companheiros que falam português. Se prefere você dirigir suas perguntas a nós em português ou em inglês, uma das línguas da CAI, por favor, tenha confiança de fazê-lo e vamos tratar de fazer de dar resposta a essas perguntas em idioma de sua preferência. Es mi honor presentarles el día de hoy a nuestra invitada, nuestra presentadora, la doctora Jocelyn Gacel, quien es doctora en Educación Internacional por la Universidad Autónoma de Morelos en el Estado de México. Estos días afectado desde el día de ayer por el temblor, vale mencionar, una región afectada en México. Pequeño paréntesis para quienes están escuchando esto desde otras partes del continente. Maestra en Letras por la Universidad de París, en Lenguas y Civilizaciones Extranjeras. Es actualmente profesora e investigador titular de la Universidad de Guadalajara, investigadora del Sistema Nacional en México y considerada experta mundial y autoridad para América Latina en el tema de internacionalización de la educación superior. Autora por mérito propio y en colaboración con muchos especialistas a nivel mundial sobre educación internacional y sobre la internacionalización, no solamente en México, sino en las Américas. Una vasta experiencia en términos de trabajo, de colaboración con instituciones y organismos encargados a nivel mundial de la internacionalización. Profesora titular de la materia de gestión de la educación superior en la Universidad de Guadalajara
Trabajó por muchos años también como coordinadora general de cooperación e internacionalización en la Universidad de Guadalajara y hoy por hoy desarrolla las actividades del Observatorio para la Internacionalización de la Educación Superior, OVIDET, que se encuentra basado directamente en la Universidad de Guadalajara. Quisiera poder aportar más información. Vamos a dejarlo ahí. Prefiero que dediquemos el tiempo que tenemos para poder intercambiar con la doctora Gassel, para poder abordar las temáticas del día de hoy y analizar un poco sobre la información que nos van a presentar con respecto a la encuesta que se ha llevado a cabo para tratar de sondear el estado de la internacionalización en las Américas. Doctora, muchas gracias. Muy buenas tardes. La escuchamos. Muchas gracias, Luis, y todo el equipo de la UI. Quiero hacer un agradecimiento muy especial por el subsecretario ejecutivo, el señor David Julien, por haber tenido la deferencia en invitarme en presentar por primera vez los resultados de la primera encuesta regional sobre tendencia de la internacionalización en educación terciaria en América Latina y el Caribe. Es una encuesta que fue ideada y diseñada y aplicada por el OVIRET y uno de nuestros socios muy activos fue justamente la Organización Universitaria Interamericana en difundir esta encuesta entre sus diferentes miembros. Bien, ustedes tienen la presentación frente a ustedes. Voy a iniciar entonces los comentarios del PowerPoint que les preparé el día de hoy. Bien, ¿por qué decidimos en el OVIRET hacer esta encuesta? Primero porque, como todos sabrán, existen muy pocos estudios sobre las tendencias de internacionalización a nivel de la región. Hay varios estudios que se han hecho a nivel nacionales por las asociaciones nacionales de educación superior, como por ejemplo la NUYES en México o como ASCUN en Colombia, pero no a nivel regional. Entonces, por nosotros queríamos hacer una encuesta a nivel regional. ¿Cuáles son los demás antecedentes que ha habido sobre estudios regionales en América Latina? Está el ya famoso libro publicado por el Banco Mundial, que ha sido coordinado por Hans de Witt, pero fue hecho en 2005, ya tiene 12 años. Y las encuestas de la IAU, que lo hace entre las diferentes regiones del mundo, una de ellas siendo América Latina, lo que permite una mirada comparativa. Entonces, ¿por qué? Evidentemente es importante realizar una encuesta de esta naturaleza, pues dado el carácter estratégico que está adquiriendo la internacionalización en la agenda educativa, es para diseñar políticas y programas, pues es esencial contar con datos. Por eso es estratégico realizar estudios de esta naturaleza. Abrimos esta encuesta a una muestra de todos los países de la región, instituciones de carácter público y privado, solamente con universidades que sabemos cuentan con actividades de internacionalización. Mandamos la encuesta a más de 1.600 instituciones, de lo cuales tuvimos 377 respuestas, lo que, aunque parezca bajo, es bastante bien. Bueno, usted sabe que es muy difícil que las instituciones respondan a una encuesta muy larga, que era de muchas páginas, y sobre todo completarla, porque tuvimos también mucho más respuestas, pero a veces parciales y no las podemos usar, ¿sí? El mayor número de respuestas lo recibimos de México, Brasil, Colombia y Argentina, que también corresponde al activismo de estos países en la arena internacional.
Bien, ahora vamos a pasar a revisar los principales hallazgos. Bien, los principales beneficios de la internacionalización para la región son desarrollar el perfil internacional de los estudiantes, mejorar la calidad y fortalecer la internacionalización del currículo. Después, la investigación y incrementar el prestigio, el perfil internacional de la institución. Los riesgos principales para la internacionalización lo dividimos en dos, uno para las instituciones, otros para el país. Para las instituciones, el orden de importancia es que les preocupa que las oportunidades internacionales solo favorezcan a los estudiantes con recursos económicos, la desigualdad de beneficios entre socios y que beneficie mayormente a una élite de académicos, una excesiva competencia entre estudiantes y finalmente que sigue dominando el paradigma centro-periferia. Para el país hay, y eso es muy particular de nuestra región, hay una aplicación importante para la fuga de cerebros. Es el primer preocupación, el primer riesgo para nuestro país, para nuestros países, para nuestra región, cuando, por ejemplo, está solamente en tercer lugar, en quinto lugar a nivel global. Lo más preocupante a nivel global es la comercialización de la educación a través de la internacionalización y solamente está en tercer lugar en América Latina. Aquí se ve una proporción, una característica de nuestra región que además es una preocupación real, ya que nuestra tasa de fuga de cerebro supera el promedio mundial, ¿sí? Que es de 5.4, en América Latina es de 7.4, es solamente superado por África. ¿Cuáles son los factores externos que impulsan la internacionalización? Una característica de nuestra región es que solamente 41% de las instituciones, ¿sí? Piensan que es la política gubernamental que debe de impulsar la internacionalización. La demanda del sector productivo está en quinto lugar cuando es en segundo lugar a nivel global. Obstáculos internos, ¿sí? Pues como a nivel global sería la falta de financiamiento, ¿sí? Que no es novedoso, ¿sí? Pero lo que es particular para nuestra región es la preocupación por la falta de dominio de idiomas extranjeros entre estudiantes y académicos, que aparece en segundo lugar, mientras que a nivel lugar está relegado a lugares más bajos. Obstáculos externos, nuevamente falta de financiamiento público, pero también es importante la falta de políticas y programas nacionales de apoyo a la internacionalización. Y eso es una característica también de nuestra región, hecho que ha sido comprobado por un recién estudio que ha sido hecho por el Consejo Británico entre 26 países del mundo, donde los países de América Latina que participaron en este estudio, que fueron México, Brasil y Colombia, aparecen en los últimos lugares del mundo en cuanto a fomento de políticas nacionales y públicas hacia la internacionalización, con los países asiáticos, donde son los gobiernos los más activos en este sentido. En cuanto a estructuras organizacionales, ¿sí? Es decir, el diseño de políticas y de normas en una institución, los resultados son como sigue. Las instituciones de la región en 83% señala que ya tienen a la internacionalización mencionada en su misión o en su plan de desarrollo institucional.
Para el 53%, la internacionalización para las autoridades de las instituciones de América Latina es muy importante. El primer contraste cuando lo es para 69% de las autoridades a nivel mundial. Solamente 47%, es decir, no la mayoría, cuenta con un plan de internacionalización institucional con objetivos y metas precisos. 38% señala no tener un plan operativo de internacionalización, ¿sí? Y el 15% menciona no tener ningún plan. Entonces usted ve que aquí hay, en diferencia con nivel global, el 47% es 53% a nivel global, 22% y 8% respectivamente. Lo que también la llama la atención es que solamente 12% de las instituciones reporta tener un plan de internacionalización a nivel de las unidades académicas. ¿Sí? Entonces, sin embargo, lo que llama la atención es que del 83% de las IES que reporta tener a la internacionalización mencionado como prioridad y como estratégica en su misión, su visión y su plan institucional de desarrollo, solamente apenas la mitad lo has plasmado en un plan operativo. Lo que nos recuerda un poquito la conclusión, una de las conclusiones que se había hecho en el libro del Banco Mundial, donde se decía que la internacionalización en gran parte era más un discurso que una realidad, porque si usted hace un plan estratégico, es la única manera, para hacer realmente realidad la internacionalización se requiere un plan operativo. Hay diferencia entre sector privado y sector público. El sector privado tiene más frecuentemente un plan de internacionalización institucional en contraste con el sector público. En cuanto a presupuesto para actividades de internacionalización, el primer presupuesto es presupuesto institucional, después fondos externos y después fondos de organizaciones o fondos privados. En cuanto a presupuesto, el 80% de las IES reporta disponer de uno para sus actividades, siendo las principales fuentes. Bueno, disculpe, ya está repetido esta diapositiva. En cuanto a política de recursos humanos, llama la atención que solamente el 56%, con 65% en privado y se cuenta en el público, considera la experiencia internacional en las políticas institucionales sobre el ingreso, la promoción y la permanencia de su personal académico. Es decir, 44% de las instituciones no toma en cuenta la experiencia internacional de sus académicos para avanzar la carrera académica. Y usted sabe que en el proceso de internacionalización es fundamental que la institución reconozca el esfuerzo, el involucramiento de los profesores en este esfuerzo. 61% no cuenta ni siquiera por un programa de estancia sabática internacional, que es fundamental para la actualización de nuestros profesores. ¿Sí? Entonces, resulta que el 42% de la CITE que incluyen a la internacionalización en su misión, o PDI, y para el 38% que indica que para sus autoridades la internacionalización es muy importante, no tiene establecida una política de recursos humanos que fomente el perfil internacional de sus académicos. Resulta contradictorio o resulta una política que no está acabada. En cuanto a evaluación de indicadores de desempeño y sistema de evaluación e indicadores de la internacionalización, solamente el 29% de la CITE reportan tener un sistema de aseguramiento de la calidad, de evaluación y monitoreo para su proceso de internacionalización. Eso viene, claro, en relación con un plan operativo. Si usted no tiene un plan operativo con objetivos y metas precisas, pues cómo lo va a monitorear y cómo va a evaluar el avance. ¿Sí? 36% declara que se encuentra preparando este sistema y 32% declara no contar con ninguno. Contrasta estos resultados de la región con los resultados a nivel global
donde la encuesta de la IAU reporta que en 67% de las IES alrededor del mundo han diseñado un sistema de monitoreo y de evaluación de su proceso de internacionalización. Es decir, el 83% de las IES que declara tener a la internacionalización de manera estratégica no la liga a un procedimiento de evaluación y de aseguramiento de la calidad. Una vez más, el sector privado tiene un poco más establecidos sus sistemas que en el sector público. En cuanto a oficina de internacionalización, el 86% de la CITE precisa contar con una oficina de internacionalización, pero solamente el 31% se encuentra en primer nivel jerárquico, en contraste con 60% a nivel mundial. En su mayoría, en nuestra región, esta oficina se encuentra en el segundo nivel jerárquico y un 16% en un tercer nivel. Las oficinas en el sector público tienen mayor rango en general que las del sector privado y la mayoría señala no haber establecido estructura de gestión y seguimiento a nivel de las unidades académicas, es decir, no hay descentralización de la región, de la función. El 72% reporta tener un equipo de personas laborando entre 1 a 5 personas, siendo el promedio regional de 6. Hay más personal en el público que en el privado. En cuanto al perfil de los titulares responsables de esta oficina, la mayoría, 60% es mujer, con estudios de posgrado, 45% maestría. Hay más titulares con grado de doctor en el sector público que en el privado, mientras que la proporción de hombres y mujeres es de 53% y 47%, respectivamente, en el sector público y el sector privado. ¿Sí? Esta proporción es de 60% hombres y 30% mujeres. Respecto de la antigüedad, la mayoría ha ejercido el cargo por solo 1 o 2 años. Imagínense, la mayoría, 1 o 2 años. El 29% de 4 a 10 años y el 18% de 2 a 4 años. Por lo tanto, el promedio de antigüedad de titular de la región es de 5 años. Se destaca mayor permanencia en el sector privado que en el público, que es casi de 7 años, cuanto está de 4 años en el público. En el público, más o menos 4 años corresponde al promedio de duración de un mandato rectoral. En cuanto a financiamiento, solamente el 20% de las oficinas indica tener un presupuesto, ¿sí? Un poquito más en el sector privado, que en el público. 26% declara no tener ningún presupuesto. Imagínense una oficina que se dice de un proceso, que se dice estratégico, una oficina coordinadora que no tenga presupuesto. Solamente 33% está buscando activamente fuentes alternativas de financiamiento y aquí destaca mucho mayor esfuerzo en el sector privado que en el público al respecto. Un dato inquietante es estructuras y políticas institucionales para la comunicación y difusión. Se ve la región muy desprotegida. 41% de las instituciones no tienen un sitio web para su proceso de internacionalización, ¿sí? Y 31% solamente lo tiene en idioma local, es decir, español o portugués. En todo caso, esta falta de estrategia de comunicación sugiere una actitud reactiva hacia la cooperación internacional y no proactiva, ¿sí? Pero lo que es también preocupante es que el 59%, es decir, la mayoría de las IES, de las IES y sus responsables de oficinas de internacionalización, no participa en ningún evento de educación internacional, ¿sí? En cuanto a los eventos de educación internacional, donde mayormente participa las IES de América Latina es NAFSA, con un menor porcentaje que participa con STAN, seguido de la reunión de la Asociación Europea de Educación Internacional
y un muy pequeño porcentaje participando en APAI, Asociación Asiática. Aquí le va a gustar a la UI porque se reporta que las 3 asociaciones con mayor número de afiliaciones de instituciones de América Latina son, por orden de importancia, la UDUAL, la UI, después NAFSA, después FOBAI, pero FOBAI por la importancia que tiene Brasil, y la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y muy poco con Asia. Aquí está, UDUAL, UI, NAFSA, etc. Bien, en cuanto a estructuras programáticas, es decir, los programas que integran la dimensión internacional en la academia. Las principales actividades son, por orden de importancia, la movilidad estudiantil, la movilidad de académicos, la participación en proyectos de cooperación. Se nota un bajo involucramiento en la internacionalización del currículum como un todo y baja iniciativa en el fondeo internacional y el reclutamiento de estudiantes internacionales. Aquí están, tienen ustedes los porcentajes en forma de gráfica. En cuanto a convenio de colaboración, las 5 regiones más importantes para la internacionalización son, por orden de importancia, Europa Occidental, América Latina, Norteamérica, Asia y Europa Oriental. Dentro de la región latinoamericana, el Cono Sur, principalmente Argentina, Brasil y Chile, es la región de predilección, seguido por la zona andina, principalmente Colombia, Ecuador y Perú, y en tercer lugar, México como país. En cuanto al número de convenios de colaboración, es importante ver que el mayor número de convenios está hecho con la propia América Latina, seguido por Europa Occidental, Norteamérica, Asia, Europa Oriental y Oceanía. No es de sorprender que las regiones con menos colaboración es África y Medio Oriente. Pero lo que sí es importante es notar que la colaboración con Europa es 3 veces superior con la que existe con Norteamérica. A nivel de subregión, el Cono Sur es la subregión con el mayor número de acuerdos de colaboración, le siguen México, la región andina y por último el Caribe y Centroamérica. En cuanto a colaboración intrarregional, los países de América Latina con los que la institución participantes tienen celebrados el mayor número de convenios es, por orden de importancia, Argentina, Colombia, Chile, México y Brasil, que también corresponde al tamaño, son los sistemas de educación superior más grandes. En cuanto a la internacionalización del currículum, la mayor parte de las instituciones menciona no tener una política institucional de internacionalización, contra 41% que menciona tenerlo. Poquito más en el sector privado que en el público. La actividad que de la internacionalización del currículum más frecuente, la movilidad de estudiantes, la invitación de profesores extranjeros para realizar conferencias o actividades. Las actividades en casa son de lejos la menos desarrollada. Solamente hay 39% de las instituciones que tienen programas de doble titulación y 28% para las cotutelas. Aquí está en forma de gráfica las diferentes actividades. Los principales obstáculos son las dificultades administrativas o burocráticas, como la transferencia de créditos, la diferencia en calendarios escolares y reglamentos institucionales rígidos. Ya se ve que América Latina es más pasivo, menos dinámico que otras regiones del mundo, donde es 44% de las instituciones que tiene grados dobles contra solamente 39% en América Latina.
Y desgraciadamente América Latina resulta ser la región menos desarrollada en este rubro después de África y Medio Oriente. La mayor parte de estos programas se dan a nivel licenciatura, después maestría y finalmente doctorado. Distribución geográfica, usted ve que de los más activos en la región es México, Brasil, pero se nota una participación activa también de países como Perú y República Dominicana. Los países socios para grados conjuntos es España, Francia, Estados Unidos, etc. ¿Sí? Y para grados dobles es Francia, España, Italia, Estados Unidos, Alemania. La mayor parte de estos programas se encuentra en las ingenierías y tecnología y después en ciencias sociales. Y se diferencia un poco, ligera divergencia en cuanto sean grado conjunto o doble grado. En cuanto a la política institucional de enseñanza de idiomas, el 79% de las IES menciona tener una política institucional de enseñanza de idiomas, ¿sí? El 25% menciona que no se solicita a sus aspirantes y estudiantes el requisito de dominar algún idioma extranjero para como graduarse. Es decir, es un poco preocupante. Una cuarta parte de esos estudiantes no manejan un idioma extranjero. Movilidad de académicos, pues aquí se ve que más o menos la mayoría de las IES manejan un intercambio de 1 a 10 académicos al año. Las públicas son las líderes, manejan más movilidad de profesores que las privadas. En cuanto a saliente, es decir, para lo que apoyan la propia institución. En cuanto a la movilidad entrante, el promedio de académicos extranjeros recibidos es de 75 académicos por institución, ¿sí? El 62% de las IES reporta contar con un programa de becas o apoyos económicos para la movilidad de académicos. Y los países destino de la movilidad de nuestros académicos son por orden de importancia Estados Unidos, España, México, Argentina, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Portugal y Alemania. Aquí se ve un comparativo, país destino de la movilidad saliente y país de movilidad entrante. Es decir, recibimos más nuestros académicos van a Estados Unidos, por ejemplo, pero los que más reciben son españoles. En cuanto a la internacionalización de la investigación, es un poco preocupante que 56% de las IES reporta no contar con un programa institucional de fomento a proyectos, de participación a proyectos de internacionalización de investigación. Es 33% solamente menciona tenerlo. Es una preocupación dado que tenemos en nuestra región una baja producción de conocimiento, que solamente representa el 5% de la producción global. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Falta de financiamiento, dificultades administrativas, poca experiencia y conocimiento o bajo perfil internacional de los académicos, nuevamente falta de dominio de idiomas o inclusive poco interés. Movilidad de estudiantes. 70% de los estudiantes salientes son matriculados en programa de licenciatura, 17% técnico superior y 8% de maestría y 5% de doctorado. Lo que sí es preocupante es que si medimos el número de estudiantes en movilidad con la matrícula total de los encuestados de este estudio, solamente la tasa de movilidad es de 0.3% a nivel licenciatura y de 0.03% para los estudiantes de maestría y doctorado. Es decir, estamos formando en principio investigadores, ¿sí?, que no tienen experiencia internacional.
¿Cuáles son los principales tipos de movilidad? Primero, cursar asignatura en el marco de una licenciatura, después las prácticas profesionales, estancias de investigación, cursos de idiomas, etc. Regiones destino, Europa Occidental, América Latina, Norteamérica. País destino, España, Estados Unidos de América, Argentina, Francia, México, etc. Solamente el 62% de las IES cuenta con un programa de becas, solamente el 6% ofrece becas o apoyos completos, etc. Obstáculos a la movilidad, nuevamente para característica de nuestra región, falta de dominio de idiomas, pero también dificultades administrativas. Y luego compromisos familiares o laborales de los estudiantes. En cuanto a los estudiantes internacionales que entran en nuestra región, la mayor parte viene de España, México, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Bueno, usted sabe que si comparamos los resultados de América Latina con los resultados globales, América Latina es de las regiones que menos estudiantes manda en el extranjero. 5.2% por debajo de África y de Asia del sureste. ¿Sí? Si se compara la movilidad entrante y saliente, se ve que hay un pequeño desequilibrio. Mandamos a América Latina más estudiantes que los que recibimos. Con una pequeña diferencia, más o menos el sector privado logra equilibrar los flujos, pero el sector privado es deficitario en este sentido. En cuanto al sistema de evaluación e indicadores del proceso de internacionalización, ¿sí? Usted ve que la mayor parte lo está preparando, solamente una pequeña parte dice tener un sistema de evaluación. Un poquito más en el sector privado que en el público. En cuanto a sede universitaria en el extranjero, bueno, hay muy pocos, ¿sí? Solamente 12% dice que tiene una sede universitaria, es decir, la mayor parte son oficinas de enlaces. Hay un poquito más en el sector privado que en el público. En cuanto a ranking globales de universidades, el 38% de las instituciones considera que los rankings son un referente importante, 30% indica que no corresponden a la realidad regional y el 23% responde que desconoce cuál es la posición de su institución con respecto al tema y que finalmente el 8% dice que no son de ningún interés para su institución. Bien, en cuanto a reflexiones finales, podemos así muy rápidamente concluir que sí ha habido progresos en términos programáticos en la región, es decir, hay mucho más programas y mucho más números de estudiantes en movilidad, también en lo mismo para los académicos, a más participación en proyectos y redes de cooperación internacional. Definitivamente el proceso de internacionalización ha adquirido mayor rango en la agenda institucional, es decir, está mencionado como eje estratégico en los planes institucionales de desarrollo. También ha habido una revaloración de la función de las oficinas de internacionalización a nivel del organigrama. Sin embargo, persisten las siguientes debilidades. Sigue imperando la poca planeación y mecanismos de evaluación. Poca política en materia de recursos humanos para impulsar la participación del sector académico. Limitada estrategia financiera. Muy limitada estrategia para la promoción y visibilidad del proceso de internacionalización a través de medios de comunicación ad hoc y participación en eventos internacionales. Hay todavía una insuficiente profesionalización de la gestión en las oficinas de internacionalización. Hay una limitada internacionalización del currículum con peso puesto sobre todo en la movilidad física, pero muy pocos programas colaborativos y casi ausencia de movilidad virtual. Hay una limitada internacionalización de la investigación con falta de apoyos a investigadores y para la adecuada implementación de los proyectos de cooperación internacional. Entonces, podríamos
así, muy brevemente concluir que a América Latina le falta todavía afianzar el concepto de internacionalización comprensiva, donde la dimensión internacional debe permear todos los niveles del proceso educativo, a saber, el micro, es decir, tener una dimensión internacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el mediano, la estructura curricular, y en el macro, el diseño y puesta en marcha de políticas institucionales. Bien, con eso terminaría mi presentación y estoy a su escucha para preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Definitivamente mucha información muy pertinente, mucha información muy valiosa, y que sin duda vendrá a alimentar el proceso de toma de decisiones, esperamos, de las instituciones de educación superior que están implicadas en los procesos de internacionalización a nivel del continente. Resultan muy interesantes las anotaciones con respecto al nivel de estructuración de programas internos, de valorización de los recursos humanos implicados en internacionalización, a este asunto de la transferencia y de la permanencia del personal de internacionalización en las oficinas y que implica esfuerzos de reaprendizaje en términos de las estrategias y de diseño de las estrategias institucionales. En fin, hay una serie de asuntos muy importantes. Está el suelo abierto, recibimos sus preguntas. Vamos a irlas abordando conforme vayan llegando. De mi parte, si me lo permiten, yo tenía un par de puntos que quisiera traer a colación. Primeramente, hablaba usted sobre las restricciones con respecto a financiamiento, la pertinencia de tener programas de apoyo institucional. Parece ser uno de los obstáculos más importantes, tanto para la movilidad estudiantil como para la internacionalización de las instituciones, la internacionalización de la investigación, la diseminación de conocimientos y diseño de redes de colaboración a nivel continental. Hay una discrepancia entre los fondos que están disponibles entre el sector público y el sector privado, pero al mismo tiempo hemos empezado a ver algunos esfuerzos a nivel continental, particularmente en Brasil, en México, en Colombia, ahora en Perú, en Ecuador, buscando presentar programas de gobierno que vengan a facilitar el acercamiento, tal vez a nivel regional, tal vez a nivel más amplio, a nivel global. ¿Considera usted, pareciera que esos programas, Nexo Global, Ciencias y Fronteras, AMEXID, podrían ser una plataforma suficiente para dar el siguiente salto? ¿Podrían parecer esfuerzos insuficientes que debiéramos de mejorar con esfuerzos institucionales también? ¿Cómo encontrar ese justo medio entre el apoyo desde el punto de vista de políticas y del diseño de programas de gobierno y al mismo tiempo el diseño de la política institucional para poder proyectar entonces a la institución de educación superior hacia la dimensión de internacionalización? Bueno, yo sí encuentro que definitivamente los gobiernos de la región le tienen que echar mucho más ganas. Ustedes tienen porque cuando nos vemos a nosotros solos no nos demos cuenta de lo poco que hacemos. Yo creo que aquí es importantísimo tener una mirada comparativa. Y una mirada comparativa ideal es hacerlo con Asia, porque si lo hacemos con Europa o Norteamérica, siempre nos van a decir, sí, pero ellos tienen mucho más recursos y programas de educación y sistemas de educación mucho más consolidados, entonces no nos podemos comparar. Y es cierto, pero sí nos podemos comparar con el mundo asiático en desarrollo. Y ustedes tendrían que ver, no hay tiempo, no es un curso, es solamente un webinar, ver estudios recientes hechos sobre el tema. Uno de ellos es, lo mencioné, un estudio hecho por el Consejo Británico, donde se comparó las políticas nacionales de internacionalización en 26 países. Se tomó países desarrollados, se tomó países en vía de desarrollo del mundo asiático y del mundo africano y de América Latina. América Latina es siempre el último en todos los rubros que ha medido el Consejo Británico, ¿sí?
No, como le digo, es un webinar, no le puedo explicar más este estudio. Ustedes búscanlo, está en la web, pero llama la atención que México, Brasil y Colombia, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, son los últimos en clasificados por este estudio, cuando los primeros son Malasia, Vietnam. Nosotros somos inclusive en algunos casos abajo de países africanos, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que sí, las políticas nacionales en América Latina son muy pocas, les falta continuidad, ¿sí? Uno de ellos fue, por ejemplo, Ciencias Sin Fronteras, que era un proyecto maravilloso a mi modo de ver, seguramente necesitaba perfeccionamiento, pero el esfuerzo era muy alentador y pues ¿qué pasó? Se acabó. ¿Sí? En México yo no conozco a Mexiscos, esos son apoyos puntuales. Ellos no están impulsando una política nacional, son apoyos puntuales para actividades. Pero ellos no tienen, los que deben de impulsar realmente política nacional es la Secretaría de Educación Pública directamente, ¿sí? Y aquí pues les falta continuidad y apoyo. Es mi manera de ver, por lo menos. Y gracias, porque al final de cuentas tiene usted una visión amplia y la información de la encuesta permite establecer comparaciones muy pertinentes de información que, como decía al principio, no hemos tenido la oportunidad de poner en igualdad de condiciones sobre la mesa a nivel continental, y eso resulta muy valioso poderlo ver. Recibimos una pregunta de Carla Raudales que quisiera abordar. Pregunta de manera general si conoce usted de algunas fundaciones o instituciones que cuenten con fondos o que apoyen el desarrollo de la internacionalización de las No TICs. conozco. No conozco así como tal, es que no, yo creo que cada institución tiene que hacer sus esfuerzos. Las instituciones, los organismos internacionales que procuran fondos en base a proyectos, ¿no? Proyectos programáticos de investigación, de docencia. Pero para hacer una política, pues no le toca a ninguna fundación apoyar la elaboración de una política, dado que es la responsabilidad de cada institución hacer sus propias políticas. Y en todo caso, es el papel de las oficinas buscar estos apoyos. O buscar tal vez socios en el extranjeros, que exista una voluntad de establecer un proyecto conjunto bajo el cual pueda haber entre comillas, un financiamiento indirecto para el diseño de una estrategia de mejoramiento institucional. Así es, pero ese es justamente el dinamismo que debe de tener una oficina de internacionalización. Vamos a precisar un poco más. Alguien me está preguntando sobre la muestra. ¿Cuál fue la muestra? Pues sí, pero eso está puesto al inicio de la presentación. Se dice... Así es. Exactamente. Eso ya está preciso al inicio de la presentación, que cuánto fue la muestra y cuánto respondieron. Así es. Yo quisiera, bueno, yo personalmente soy de origen mexicano, nací, crecí en México, estoy ahora en el extranjero desde hace varios años. He estado participando en internacionalización desde hace varios años y tal vez tengo una visión sesgada viniendo de México con respecto a los destinos de internacionalización y la actividad de internacionalización que se ha llevado a cabo en el continente. Los últimos años han sido valiosos desde el punto de vista personal, como para poder identificar oportunidades o programas importantes, como mencionaba ahora de Ciencias Sin Fronteras, que desafortunadamente por coyunturas económico-políticas ha tenido que estar congelado, pero que nos ha permitido ver el trabajo que se hace en otros países del continente y los destinos y las afinidades culturales inclusive como para poder colaborar. Me resulta muy interesante desde el punto de vista personal descubrir el papel que ha estado jugando Argentina y que hoy por hoy vemos que está teniendo inclusive un repunte muy importante en términos de estructura general de gobierno hacia la internacionalización, el rol de Brasil, el rol de Colombia, México en sí mismo y cómo juegan un papel interno dentro del continente que en ocasiones nos pasa inadvertido con respecto a la colaboración intrarregional y pudiera ser entonces una oportunidad interesante de repensar las actividades propias de internacionalización de las instituciones para buscar
socios que nos encontremos en igualdad de condiciones, en los cuales la situación del idioma, que veíamos como un factor externo que impide la internacionalización, se reduce de manera automática y tratar de dar la vuelta, si puedo decirlo entre comillas, a estas restricciones que son evidentes, pero que, obvio, pareciera que tenemos soluciones a la mano que en ocasiones no ponemos Así atención. es, así es. Yo creo que el principal esfuerzo, ha habido muchos esfuerzos hechos en la región, eso no hay que negarlo. Lo que quiero decir es que los demás países también lo han hecho y lo han hecho de mayor manera. Por lo tanto, América Latina debe de seguir en el camino que se trazó, pero redoblar esfuerzos, porque creo que no se puede dar el lujo la región de seguir formando jóvenes sin dimensión internacional. Estamos perdiendo una posición competitiva muy importante para la región y otras regiones en desarrollo como Asia, por ejemplo, sí lo están haciendo de manera mucho más fuerte y sin tener mayor recursos que nosotros. Entonces, porque mucha gente confunde, dice, no, es que no hay recursos suficientes. Bueno, no creo que los países asiáticos tengan más recursos, ¿sí? Entonces, es cuestión de enfocar mejor nuestras políticas y no desperdiciar los esfuerzos, hacer sinergias y no desperdiciar recursos como cambiar cada personal de las oficinas de internacionalización cada 2 años, por ejemplo, ¿sí? Eso es tirarse un tiro en el pie, ¿sí? Entonces, hay cosas así y ser más consecuentes con las declaraciones. Declarar la internacionalización como una prioridad, eso implica diseñar políticas y programas específicos, ¿sí? ¿Cómo puede una institución declarar que es importantísimo la internacionalización y no poner un presupuesto? ¿Sí? O para abordar la pregunta que nos hace llegar Marco Antonio Flores Sí. ahora mismo, hablando sobre el tema de aseguramiento de la calidad. Y si existe, como mencionaba usted, si existe una estructura de internacionalización y un plan operativo, los mecanismos de medición de aseguramiento de la calidad en los procesos de internacionalización son un consecuente natural para poder determinar la eficiencia del programa, la eficiencia de los recursos humanos implicados, el alcance de los objetivos establecidos y me entusiasma ver en el caso de Marco Antonio la pertinencia de esa temática y de integrarlo dentro de su propio proceso de internacionalización, que parece un consecuente natural. Así es. Se está empezando a hacer, pero se debe hacer siempre, ¿sí? Porque si usted hace una política y que no la evalúa, pues hay una falla, ¿no? Si me permite, yo quisiera retomar un punto que abordó durante la presentación y que acaba de retomar en sus comentarios, y tiene que ver con la participación del entorno externo a la institución en la promoción de la internacionalización. Ya hacía mención usted que para el caso de América Latina, no necesariamente, o aclárenme si tengo el dato incorrecto, la empresa no necesariamente tiene una valorización implícita en las actividades de internacionalización de las instituciones. Y no pareciera ser el caso en otras regiones del mundo, donde las empresas, al contrario, tienen una preocupación por el resultado de la experiencia internacional de los futuros graduandos. ¿Cómo ve usted esa situación? Y en el caso de América Latina, ¿hay algún ejemplo que debiéramos tomar más en cuenta en el caso de haber logrado la intervención de la empresa en facilitar los procesos de internacionalización? ¿Cómo podemos ir evolucionando en ese sentido? Mire, lo que usted está apuntando es cierto, es decir, hay poca intervención, pero es un hecho histórico, ¿eh? En América Latina, las empresas de América Latina, bueno, yo conozco bien el caso de México, tiene muy bajo involucramiento con las universidades, inclusive en las universidades públicas. Si acaso, por ejemplo, en el caso de México hay más involucramiento con universidades privadas, en el caso del TEC de Monterrey, por ejemplo, pero eso es algo histórico, es decir, siempre ha habido este bajo involucramiento. ¿Por qué?
pues no sé, una falta de confianza de parte de las empresas hacia sus universidades o simplemente una falta de visión de las propias empresas. Y tercero, creo que en su mayoría tenemos empresas, quizás en su mayoría, no diga que todas, son muy pocas innovadoras, ¿sí? Por ejemplo, en México, pues la mayor parte hay mucho maquila, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues no se invierte en una relación universitaria porque que da fruto después de muchos años. Pero eso sí es un grave handicap, creo yo, para la región, de tener, yo diría, un sector empresarial un poquito apático y muy poco innovador, ¿sí? No es el caso de Asia, no es el caso evidentemente de Norteamérica y de Europa, pero es algo desgraciadamente histórico, que hay necesidad de cambiar, eso sí, si queremos avanzar más. Bueno. Hay una aportación importante de los futuros graduados con dimensión internacional que en ocasiones, si no se valoriza, se convierte a final de cuentas la actividad internacional más bien en una actividad administrativa de las instituciones y no necesariamente con valorización del mercado laboral. Solamente tomaría una pregunta más, porque me tengo que salir, disculpe. Sí. No hay ningún cuidado. Estamos tratando, bueno, hay una sugerencia con respecto a la pertinencia de adoptar la sesión del día de hoy, como para poder avanzar en un proceso, un ejercicio de autoevaluación interno de las instituciones. Y yo creo que, a menos de que exista, los resultados arrojan mucha luz de parte de Marco con respecto a la internacionalización de nuestro continente. Pues para no retrasar el tiempo que tenemos y quedar dentro del marco, primeramente, doctora, quiero agradecerle el tiempo, la oportunidad de estar aquí presente el día de hoy, de compartir estos resultados y sobre todo las reflexiones a las que llegamos al final, que como mencionan los participantes, permiten un ejercicio de autorreflexión y de revisión interna. Quiero agradecerle personalmente, a nombre de la OUI, las estadísticas que nos hace favor de compartir con respecto a las asociaciones con mayor presencia o que ofrecen una plataforma de colaboración. Nos complace saber que formamos parte de una plataforma que facilite la discusión sobre internacionalización. Y para el 60% que no participa en los eventos de educación internacional que se ofrecen en el continente, les recordamos que existe esta serie de webinarios precisamente para alimentar la conversación que habrá de ampliarse profundamente, habrá de profundizarse y ampliarse durante el CAEI, el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, que va a ser aquí en Montreal el próximo 11, 12 y 13 de octubre. Para quienes nos escuchan aún están a tiempo de participar y habrán de abordarse estas conversaciones. Entonces, agradezco la oportunidad de poder presentar una opción para quienes no participan en eventos de educación internacional. La formación es sin duda fundamental para poder ir avanzando en el proceso de profesionalización de la internacionalización. Es que a nombre de la OUI le agradecemos nuevamente su presencia, la información y la disposición por estar aquí, y a todos los que participaron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y quiero felicitar nuevamente al dinamismo de la UWI en este tema. Ha sido, según me recuerdo, la primera institución en el continente que se dedicó, que vio la importancia de promover el proceso de internacionalización y de profesionalizarlo. Entonces, les felicito nuevamente, muchas gracias por su interés y hasta muy pronto. Gracias a todos, nos vemos en octubre. Por favor, no olviden pedir sus certificados si los requieren. Hasta luego.